Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:31), 6:31 en las Islas Canarias. Don Daniel Ortega, el bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. Vamos con las noticias. El caso Plus Ultra sigue sumando nuevos capítulos. Las joyas halladas por la UDEF en las oficinas de José Luis Rodríguez Zapatero no cuentan con documentos que acrediten ni su propiedad ni su origen. Entre las piezas intervenidas figuran juegos de diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros de origen árabe. Además, esas joyas no constan como declaradas ante aduanas, por lo que se desconoce cómo entraron en España y si se abonó el IVA del 21% exigido para este tipo de importaciones. Los investigadores tratan ahora de esclarecer la procedencia de las piezas dentro de las diligencias abiertas en el caso Plus Ultra. Bueno, pues ya les he comentado que hasta que no haya peritajes en condiciones y hasta que no haya un informe policial detallado sobre el tema de las joyas, yo prefiero tomar el asunto con un granito de sal. Las joyas aparecieron en el despacho que ocupaba Zapatero, en la caja fuerte del despacho. Caja fuerte que inicialmente se negaban a abrir y al final pues apareció la llave cuando ya iban a reventar la caja fuerte. Aparecen las joyas. La secretaria de Zapatero parece ser que dice que bueno, que eso era una herencia de la mujer de Zapatero, lo cual parece un reconocimiento de que las joyas son propiedad de Zapatero, pero bueno, todo eso son cosas que en principio, pues hombre, podrían cambiar. Puede mañana salir la secretaria a decir, no, me equivoqué, yo pensaba que eran de mi jefe, y pensaba que si eran de mi jefe, pues tendrían que ser una herencia de su mujer, pero me equivoqué, o sea, dije eso porque fue lo primero que se me ocurrió. Es decir, que yo sepa, hasta el momento no ha habido una aceptación expresa por parte de Zapatero de que esas joyas sean suyas. Primera cuestión. Mañana podría salir y decir, no, yo no sé qué hacían esas joyas en ese despacho. De hecho, yo no las he visto porque yo no usaba la caja fuerte. Yo qué sé, pueden salir por alguna cosa de ese tipo. En segundo lugar, pues yo quiero ver la tasación. Porque una cosa es que sea muy llamativo, una cosa es que parezca, como parece, que son joyas de un valor elevado y bueno, pues todos suponemos que ahí Zapatero tenía una fortunita escondida, pero hasta que no vea la tasación, pues puedo seguir teniendo la duda de si no son bisutería. Así que primero hay que acreditar el valor real. Ya se está realizando la tasación, ya les comentamos que el juez se lo ha encargado a la firma de joyeros Ansorena. Se ha filtrado que en una primera valoración urgente pues las joyas valían tienen un valor superior al 1.000.000 de euros, pero de hecho todavía no hay informe oficial del peritaje, así que a esperar. Me llama mucho la atención en la noticia de ¿Es El Español, don Daniel? Correcto. Sí. Me llama mucho la atención en la noticia del Español que dicen que las joyas son de origen árabe. Supongo que se refieren al estilo, que son joyas pues de las que llevan las mujeres de los jeques que pululan por los distintos emiratos del Golfo y que están pastadas. Porque si supieran que son efectivamente árabes, querría decir que ya habrían visto dónde han sido manufacturadas. Bueno, esperemos al informe oficial y mientras tanto, dado que no existe ningún tipo de declaración de estas joyas en aduanas, que eso sí se puede verificar fácilmente con las bases de datos a disposición de la policía,
Pues tenemos unas joyas que nadie sabe de dónde han venido, tenemos unas joyas que parecen valiosas, pero todavía no sabemos el valor exacto, y tenemos unas joyas que estaban en la caja fuerte del despacho que utilizaba Zapatero, despacho que era propiedad del Partido Socialista. A partir de ahí, pues las posibilidades son infinitas. Claro, si Zapatero dice que no son suyas las joyas, pues entonces la pregunta pasa al partido, ¿no? Oiga, Zapatero estaba utilizando este despacho que era de su propiedad, del Partido Socialista, y en esa caja fuerte había joyas. Zapatero dice que no son suyas. Por tanto, son del PSOE en su conjunto, son de algún otro miembro del PSOE. Bueno, demasiadas preguntas por el momento y todavía, hasta que no haya informe oficial, pocas respuestas. Donde sí va habiendo más datos que dibujan pues un panorama bastante más comprometido para Pedro Sánchez y para el PSOE del que inicialmente parecía, es en lo relativo al caso Leire. Están aflorando pues todas las acciones de Leire a lo largo de los años. Leire Díez, la que con Santos Cerdán llevaba las operaciones de la fontanería, de la cloaca o de la mafia socialista, como ustedes prefieran llamarlo. Leire Díez pues tuvo una presencia destacada en el partido, inicialmente a nivel regional en Cantabria, pero después parece que fue escalando posiciones, y hoy conocemos que Leire Díez fue la encargada de las redes de comunicación de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, esas primarias en las que derrotó a Susana Díaz. Escuchen. Les volvemos a hablar de la relación de Leire Díez con el entorno más cercano de Pedro Sánchez, del que se quieren ahora desvincular desde el PSOE. La exdiputada socialista Soraya Rodríguez ha asegurado en el programa Código 10 de 4 que Leire Díez ya trabajaba para Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017 que lo enfrentaron a Susana Díaz. La exportavoz del PSOE sostiene que Leire Díez formó parte del equipo encargado de las redes sociales de la candidatura de Sánchez. Además, ha explicado que el Ejecutivo, una vez recuperó el liderazgo del partido, tuvo muy en cuenta a las personas que trabajaron con él, y por eso Leire Díez ha sido directora institucional de Correos y responsable de comunicación de Nusa. Pues enormemente interesante esta declaración en un programa informativo de Soraya Rodríguez, ex portavoz socialista. Leire Díez no era una cualquiera. Era la responsable de redes de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, en las que venció a Susana Díaz, y eso le permitió pues tomar de nuevo el control del partido y finalmente acceder a la Moncloa. Repasemos la historia de Leire Díez. Leire Díez es una militante de Cantabria, fue concejal en un pueblo, parece ser que desde el principio era un poco broncas. Llevó toda la comunicación del PSOE de Cantabria, en ese puesto desarrolló relaciones con mucha gente del Partido Socialista, Adrián Barbón, Cristina Narbona, y parece que también con Pedro Sánchez. Tuvo una presencia en redes pues un tanto intermitente como el Guadiana, pero bastante intensa cuando se ponía intensita la señora. Y la gente está recuperando el rastro de esa presencia en redes. Al final, Pedro Sánchez resulta que gana aquellas primarias y vemos cómo a Leire Díez la premian con distintos puestos. Un puesto en el Consejo de Administración de una empresa privada allá por Navarra que recibió cuantiosas ayudas públicas, un puesto en la empresa nacional del uranio cobrando una pasta, un puesto en Correos con el amigo íntimo de Sánchez. Caramba, fue la responsable de redes de Sánchez y luego el amigo íntimo de Sánchez se la lleva a Correos. Pues hombre, parece que la relación de Leire Díez
con Sánchez no era demasiado indirecta. Ya lo comenté la semana pasada, que con los datos que estaban saliendo, resulta que Leire Díez no es que tuviera un acceso a Pedro Sánchez a través de Santos Cerdán, es que lo tenía también a través del amigo íntimo de Pedro Sánchez, el director de Correos. Pero es que ahora vemos que también lo tenía directo. Si fue la que se encargaba de redes de Pedro Sánchez en 2017, quiere decir que tenía acceso directo al candidato. Por tanto, ¿dónde quedan esos desmentidos de Pedro Sánchez diciendo que no conocía de Leire a nada? Si es verdad lo que dice la ex portavoz socialista, Soraya Rodríguez, entonces Pedro Sánchez tenía que conocer muy bien a quien le llevaba las redes sociales en aquella campaña de primarias. A ver si resulta que los del Peugeot no eran 4 sino 5. El Peugeot que no era Peugeot. Ya saben ustedes que iba con un Mercedes el querido Pedro Sánchez. Pero eso sí, de cara a la galería decía que iba en un Peugeot. Cuando estalla el caso Leire, cuando el Confidencial publica las primeras noticias de que el PSOE está haciendo una especie de cloaca, de mafia, de Gestapo para tratar de cortar los casos judiciales contra Sánchez, la reacción inicial desde medios socialistas, a través de sus tertulianos y medios de comunicación amigos, fue lanzar el mensaje de que Leire Díez era una espontánea, que no era nadie, que era una militante de base del partido, que estaba brujuleando por ahí diciendo hablar en nombre del partido. ¿Lo recuerdan ustedes? De hecho, llegaron en alguna de esas filtraciones, en medios amigos de Pedro Sánchez, a decir que era una pequeña Nicolasa. En el sentido, pues eso, de que era una espontánea que iba presumiendo por ahí de contactos con todo el mundo y que tenía mucha cara dura y que, pues en fin, como era muy hecha pa'lante, pues se abría paso en unos sitios y en otros fingiendo una cercanía con el poder socialista de la que en realidad carecía. Recuerden ustedes que la figura del pequeño Nicolás, que iba presumiendo de amistad con Soraya Sáez de Santamaría, por entonces vicepresidenta del gobierno. Bueno, pues resulta que esta supuesta pequeña Nicolasa la conocía todo el mundo, desde siempre. La conocían las estructuras base del partido. La conocía Adrián Barbón, la conocía Cristina Narbona, la conocía Santos Cerdán, la conocían periodistas amigos del Partido Socialista. Leire Díez resulta que era más conocida en los ambientes del PSOE que el Papa. Y no solo eso, es que el Partido Socialista, como luego veremos, ha estado colocando a Leire Díez en puesto de trabajo tras puesto de trabajo, y además bien remuneraditos, y además financiando sus actividades. Lo dicho, ¿saldrá algún audio de Leire Díez con Pedro Sánchez? Estaría interesante. ¿Algún audio o algún vídeo? Bueno, luego hablaremos un poquito más de Leire Díez y de los hallazgos de la UCO. Por lo pronto, ayer informábamos de que el gobierno de Sánchez, que debe de estar muy rabioso con el resultado de la visita del Papa, pues había puesto en marcha a toda velocidad unas perforaciones en el Valle de los Caídos, al parecer sin contar con ningún tipo de permiso, de los permisos correspondientes, lo cual indicaba, pues eso, precipitación. Y por tanto apuntaba a que es que le ha sentado a cuerno quemado el discurso del Papa ante las Cortes, al pobre Pedro Sánchez. Bueno, pues las perforadoras enviadas por el gobierno al Valle de los Caídos resulta que han aparecido vandalizadas. Escuchen. Las máquinas perforadoras que comenzaron a trabajar esta semana en el Valle de los Caídos han aparecido vandalizadas apenas un día después de su llegada al recinto.
La comunidad benedictina ha denunciado además que no fue informada previamente del inicio de las obras. Aseguran que los trabajos comenzaron sin que les conste que se hayan seguido los trámites previstos en el proyecto y en la legislación vigente. La llegada de la maquinaria ya había generado críticas y protestas por parte de asociaciones defensoras del valle por las actuaciones impulsadas por el gobierno en el Valle de los Caídos. Vaya por Dios, que han aparecido vandalizadas las perforadoras. Bueno, pues no sé qué quieren que les diga. ¿Que me sorprende? Pues no me sorprende en absoluto. En un estado de derecho, las leyes no están para que el gobierno machaque a los ciudadanos. Todo lo contrario, las leyes están para proteger a los ciudadanos del gobierno. Las leyes le marcan al gobierno lo que puede y lo que no puede hacer. Y por tanto, le dan a los ciudadanos derechos. El gobierno no me puede hacer esto sin antes hacer esto o lo otro. No puede llegar mañana al gobierno e incautarse por el morro de tu casa, porque es tuya. La ley está precisamente para evitar que a un tío se le vaya la olla en la Moncloa y diga exprópiese. Bueno, pues con esto del Valle de los Caídos, 3/4 de lo mismo. El gobierno está siguiendo una serie de pasos legales que están siendo contestados en los tribunales por quienes no quieren que se profane el Valle de los Caídos. Pasos legales que vienen en buena medida determinados por los procedimientos que las leyes establecen. ¿Quiere usted hacer una obra en su casa? Resulta que tiene que pedir un permiso de obras si quiere correr un muro. ¿Por qué? Pues porque lo marca la ley. Podemos discutir si la ley es adecuada o no, cámbiese si no lo es. Pero mientras esté la ley, pues usted para ciertas obras en su casa tiene que pedir ciertos permisos. Bueno, pues el gobierno también, para ciertas obras en cualquier sitio, aunque sea de su propiedad, también tiene que pedir ciertos permisos. No puede el gobierno decir, me ha sentado mal el discurso del Papa, así que me pongo a perforar hoy mismo en el Valle de los Caídos sin esperar a que el Papa se marche, al menos, por deferencia. No puede. Y parece ser que no contaba con los permisos oportunos y, por supuesto, con quien no han contado es con la comunidad benedictina del Valle de los Caídos, a quien ni siquiera han informado de que iban a empezar a hacer ahí obras. Con lo cual, cuando el gobierno se salta las leyes, ¿nos puede extrañar que la gente directamente se las salte también y vandalice las perforadoras? Pues no, es lo que tienen las leyes. Si resulta que no rigen para el gobierno, pues entonces tampoco rigen para quienes se oponen a los desmanes del gobierno. Esa es la ventaja que tiene la democracia y el Estado de Derecho, que regula los conflictos. Respetando la ley, pues todo el mundo trata de defender sus derechos de la mejor forma posible y a veces se gana, a veces se pierde. Pero cuando no respetas la ley, pues entonces lo único que queda es el vandalismo, por una parte y por la otra. Bueno, hablando de vandalismos, seguimos con una situación pues ciertamente peculiar en Irán, donde parece que el proceso de paz sigue en marcha, pero desde luego sigue en marcha a trancas y barrancas. De vez en cuando, pues a alguien en Irán, donde no parece que la estructura de mando esté funcionando demasiado, se le va la olla y hace algo, pues como lo que hizo ayer, derribar un helicóptero americano. Claro, Estados Unidos pues no le ha quedado otro remedio que responder. Escuchemos. Estados Unidos ha atacado varios objetivos militares en Irán después de que fuerzas iraníes derribaran un helicóptero Apache estadounidense. El presidente Donald Trump advirtió previamente de que Washington debía responder necesariamente a este ataque.
Los 2 tripulantes de la aeronave fueron rescatados ilesos en una operación inédita llevada a cabo tras el derribo. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra instalaciones militares iraníes y la escalada vuelve a aumentar la tensión entre ambos países y siembra dudas sobre la continuidad de la tregua y los esfuerzos diplomáticos para evitar así una ampliación de conflicto en la región. La verdad es que parece que dentro del régimen iraní hubiera gente intentando sabotear al propio régimen iraní, porque si no, no se explica. En estas últimas semanas hemos visto que ha habido un tira y afloja entre Estados Unidos e Israel, porque claro, Israel dice, oiga, yo respeto el alto el fuego, pero si se me ataca desde el Líbano, si las milicias de Hezbollah del Líbano me atacan, pues yo me voy a defender. Si toman una posición, les voy a echar de esa posición. No puedo consentir que me ataquen impunemente. Entonces Israel responde a los ataques de Hezbollah. Recordemos que Hezbollah no está solo atacando a Israel. Atacó hace unos días una base de la misión de paz de Naciones Unidas, matando a un casco azul serbio e hiriendo a 2 españoles. Por cierto, ¿verdad que no lo encuentran ustedes mucho en la información principal de los medios españoles? Porque como fue Hezbollah, madre mía, si hubiera sido Israel quien hubiera herido a 2 españoles y matado a un serbio. Pero bueno, la cosa, Hezbollah ataca a Israel, Israel se defiende. Vamos, no le duelen prendas en ¿cómo que me has pegado un pepinazo? Pues toma, te machaco aquí, aquí y aquí. Y entonces Irán dice, ajá, Israel rompe el alto el fuego, ¡pum! Y ataca a Israel y ataca a los estados árabes de la zona. Israel se defiende. Y ha habido un tira y afloja entre Trump y Netanyahu, en el sentido de transmitir Trump a Netanyahu, oye, contente, no respondas con tanta facilidad porque entonces machacamos el proceso de paz. Ha habido filtraciones que dicen que hubo incluso gritos en la conversación, una de las conversaciones últimas entre Trump y Netanyahu. Yo realmente no me creo nada de todo eso, creo que están jugando a poli bueno, poli malo. Israel poli malo, Trump poli bueno que quiere conseguir el acuerdo con Irán. Pero claro, ahora llega algún pirao en Irán y no se le ocurre otra cosa que enviar un dron suicida a derribar un helicóptero americano. Claro, le ponen a Trump en la tesitura de que no le queda otro remedio que hacer como Israel. Si Irán me ataca, pues no tengo más remedio que responder, porque ante mi opinión pública voy a quedar fatal si no lo hago. Con lo cual, Irán derribó ese helicóptero americano. La operación de rescate de los 2 tripulantes que están ilesos pues ha sido inédita porque ha sido un rescate con una lancha no tripulada, es decir, un dron lancha. Lo enviaron a rescatar a los tripulantes, controlado remotamente, se los ha rescatado sin ningún problema y Estados Unidos pues ha respondido machacando distintas posiciones militares iraníes. Bueno, a mí todo esto lo que me dice es que hay un proceso de paz en marcha, pero que hay una de las partes, Irán, donde la cadena de mando no lo controla todo, con lo cual vamos a seguir teniendo sobresaltos. Pero bueno, si acaba bien el proceso, pues bienvenido sea. Bueno, hablando de cosas que pasan por esos mundos de Dios y que son preocupantes. En Belfast, en Irlanda del Norte, el otro día se producía un caso espeluznante donde un inmigrante somalí pues estuvo a punto de degollar a un ciudadano británico en plena calle. Las imágenes son dantescas. Al final no consiguió degollarle, pero está en estado enormemente grave. Y se ha sabido que es un refugiado, vamos, que tenía estatus de refugiado, de tantos y tantos que han llegado al Reino Unido. Y anoche, pues la gente salió a manifestarse y hubo disturbios y disturbios graves en distintos puntos del Reino Unido. Escuchen. Irlanda del Norte vive una fuerte ola de indignación después de un ataque con cuchillo ocurrido en Belfast. Un hombre de unos 40 años resultó gravemente herido tras ser agredido por un individuo de origen sudanés. El agresor de unos 30 años fue detenido por la policía y está acusado de intento de asesinato. El ataque
ha desatado además disturbios y protestas en distintos puntos de la ciudad, con vehículos incendiados y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En un contexto de creciente tensión y debate sobre inmigración en la región, los líderes de los principales partidos han condenado los hechos y piden calma a la población mientras avanza la investigación. Bueno, estamos en una situación enormemente explosiva. Ayer se produjeron disturbios gravísimos en el Reino Unido. Se quemaron coches de personas de origen inmigrante, se quemaron autobuses, se quemaron albergues de refugiados. No hay que lamentar, de momento que yo sepa, desgracias personales, pero están los ánimos enormemente exaltados y la gente está cayendo en la reacción violenta. No tanto por el hecho en sí de este intento de degollamiento, sino porque es el enésimo caso que se une a un soliviantamiento de la opinión pública enorme por el caso anterior de Henry Nowak, ese chico al que una persona de origen indio, un sikh, le apuñala y va a la policía y detiene al chico, y el chico muere en el suelo mientras está esposado por la policía. O sea, la víctima del ataque es la que fue esposada por la policía. Aquello ha despertado una indignación tremenda en la opinión pública, y entonces se añade lo de el intento de degollamiento en Belfast. El gobierno británico ha quebrado moralmente ante su opinión pública. Estamos hablando de un gobierno que hizo lo posible por ocultar la violación de miles de niñas por bandas de pakistaníes. Estamos hablando de un gobierno que ha dado instrucciones explícitas a la policía de considerar más grave una expresión racista que un intento de apuñalamiento a un blanco. O sea, si el apuñalado fuera no blanco, entonces sí sería horrible y la policía intervendría inmediatamente. Estamos hablando de que existen dos tratamientos distintos en la policía. Uno para las personas de origen inmigrante o de origen extranjero, y otro para lo que es población blanca, donde a la población blanca se la machaca sistemáticamente. Estamos hablando de un país donde se procesa a miles de personas por meros comentarios en redes sociales, mientras gente que recurre a la violencia física pues se va de rositas o cuenta con la complicidad de aparatos del Estado. Bueno, pues ante todo eso, al final, pues lo que pasa es que salta por los aires el Estado de Derecho. Ante la violencia sistemática contra la población no inmigrante, pues la población no inmigrante responde con violencia indiscriminada. ¿Está eso bien? No. Ejemplifica la quiebra del Estado de Derecho. Ahora, ¿es evitable? Pues no. Si le estás lanzando a la población el mensaje de que os van a ir degollando uno por uno, pues alguien se puede extrañar de que la población diga, pues mira, va a ser que no. Si tú pones agua a calentar, ¿te puedes extrañar de que el agua hierva? Pues no. ¿No quieres que hierva? Pues quítala del fuego. Apaga la lumbre. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias que forman parte de nuestra portada, de la portada de la Gaceta, que un día más, y ya van 5, pues va a estar salpicada con la última hora de el viaje apostólico de León XIV. Ya saben que desde ayer el sumo pontífice se encuentra en Barcelona. Hoy va a tener más actos, se los iremos contando, por supuesto. Pero además de esta noticia, que lógicamente está centrando la atención en esta última semana, también les vamos a contar
Informaciones como esta que firma nuestro compañero Unai Cano. La proporción de alumnos identificados como blancos en el Reino Unido cae por debajo del 60%. Aseguran que les están sustituyendo. Más cuestiones y nos venimos ya a nuestra casa, a España. La ocupación ya no se limita a las viviendas. Una familia venezolana ocupa una caseta de pescadores en una playa de Ibiza. Fuera de nuestras fronteras volvemos a salir de España. Víctor Orbán vuelve a Bruselas la próxima semana para liderar la ofensiva de patriotas por Europa contra el pacto migratorio. Y como cada mañana les vamos a recomendar algunas de nuestras columnas de opinión, algunos de nuestros columnistas. Hoy vamos a quedarnos con Rafael Nieto, con Enrique García Máiquez y con Hughes, y les vamos a recomendar, como siempre, también la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue. Pedro Sánchez y su mujer saben que usaron el Falcon para asistir ¿a dónde? Pues al Festival Primavera Sound en Barcelona. No ningún acto político, no ningún viaje de Estado, a un festival de música. Bueno, pues vamos a ver cuál es la visión particular de nuestro genial Santi Orue, que ya está disponible. Ya pueden pasarse por gaceta.es y por nuestras redes sociales para averiguarlo. Es todo desde la redacción de La Gaceta. Solo nos queda desearles a todos ustedes que tengan un muy feliz miércoles. Muchísimas gracias, don Francisco, y un saludo a los compañeros de Gaceta. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.